Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía. Hoy tengo un tema que estoy segura que va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente a los que les gusta el mundo de las series turcas y por supuesto, a los que son fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título de hoy es bastante jugoso, ¿verdad? Hande Erçel provocó celos en Kerem Bürsin, su belleza es increíble. ¿Por qué reaccionó así? Así es, vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, en especial entre los fans de la pareja favorita de muchos. Vamos a analizar los rumores, las reacciones y por supuesto, la innegable belleza de Hande Erçel que, seamos sinceros, es absolutamente deslumbrante. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en todos los detalles jugosos, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre sus celebridades favoritas, las últimas noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. Suscribirse es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Así que no lo olviden. Ahora sí, comencemos. Para entender realmente de qué estamos hablando, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Todos recordamos el furor que causó la serie Love is in the Air, donde Hande Erçel y Kerem Bürsin interpretaron a Eda y Serkan. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a algo más. Rápidamente los rumores de romance comenzaron a circular, y poco después, boom, se confirmó. Las redes sociales explotaron, los fans estaban encantados, y el mundo del espectáculo se enamoró de esta pareja. Parecía que la magia de Eda y Serkan había trascendido la pantalla. La noticia de su relación fue recibida con entusiasmo por la gran mayoría de sus seguidores. Ver a sus personajes favoritos de la serie enamorados en la vida real era como un sueño hecho realidad para muchos. La pareja se volvió sinónimo de amor, de romanticismo y de la idea de que el amor verdadero sí existe. Empezaron a compartir fotos juntos en sus redes sociales, mostrando su día a día, sus viajes, sus momentos de felicidad. Las portadas de las revistas se llenaron de ellos, y sus nombres eran mencionados en todas partes. Hande Erçel, desde que saltó a la fama, ha sido conocida no solo por su talento actoral, sino también por su belleza impresionante. Su rostro angelical, sus ojos cautivadores, su estilo elegante y su sonrisa que ilumina cualquier lugar, todo contribuye a su imagen de estrella. Su belleza es sin duda un regalo de la naturaleza, pero también es el resultado de una dedicación al cuidado personal, de una elección de estilo que la favorece y de una actitud que transmite confianza y seguridad. Y como es natural, cuando una mujer tan guapa como ella está en el ojo público, los comentarios, los elogios y por supuesto, las miradas, son inevitables. Y Kerem Bürsin, siendo el novio de Hande, tenía que lidiar con eso, con todas las posibles interpretaciones, y las miradas de otros hombres hacia su pareja. Un hombre, por muy seguro que esté de sí mismo, puede llegar a sentirse un poco inseguro ante esta situación, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la imagen, la atención y la admiración son moneda corriente. Ahora bien, ¿dónde entran los celos en todo esto? Bueno, como cualquier relación, la de Hande y Kerem, aunque la percibimos como perfecta, tenía sus matices. Era normal que de vez en cuando surgieran situaciones que generaran algún tipo de inseguridad o incomodidad. Hay que recordar que Hande y Kerem son seres humanos, con sus propias inseguridades, miedos y expectativas. En el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo y las interacciones sociales son constantes, es fácil que se creen situaciones que puedan malinterpretarse. Los celos en sí mismos son una emoción compleja, que puede surgir por diferentes razones. Pueden estar relacionados con la inseguridad personal, con el miedo a perder a la pareja, con la falta de confianza, o incluso con la comparación con otras personas. No son exclusivos de las relaciones sentimentales, también pueden aparecer en el ámbito laboral, en la amistad o en cualquier situación donde sintamos que nuestra posición, nuestro valor o nuestra importancia están en juego. En el caso de Hande y Kerem, los medios y los fans analizaban cada detalle, cada gesto, cada palabra. Cualquier cosa podía ser interpretada como una señal de celos, de tensión o de problemas en la relación. Esto por supuesto ejercía una presión adicional sobre la pareja, que tenía que lidiar con la atención mediática y con las expectativas del público.
Uno de los principales temas que se comentaban en los medios, y que podría haber generado ciertas tensiones, eran los proyectos profesionales de Ande. A medida que su fama crecía, las propuestas de trabajo se multiplicaban. Recibía ofertas para protagonizar series, películas y campañas publicitarias. Eso significaba, en ocasiones, que Ande tenía que trabajar con otros actores, participar en sesiones de fotos con modelos masculinos, y estar expuesta a situaciones donde la interacción física era parte del trabajo. Para un hombre enamorado, esto puede llegar a ser complicado, aunque intente disimular. Es normal sentir cierta incomodidad al ver a tu pareja compartiendo escenas románticas con otra persona, o al verla rodeada de admiradores y de personas que la elogian constantemente. Además de las situaciones profesionales, también estaban las redes sociales. Ande Ercel es muy activa en Instagram, donde comparte fotos de sus proyectos, de su vida personal, y por supuesto, de sus looks espectaculares. Las fotos que sube a menudo reciben miles de comentarios y likes. Muchos de esos comentarios son de admiradores que elogian su belleza, su estilo y su talento. Ver esos comentarios, que en su mayoría son inocentes, pero a veces pueden rozar el coqueteo, puede generar un cierto grado de celos. La exposición constante a la admiración de otras personas, aunque sea virtual, puede afectar la dinámica de una relación. Y por otro lado, también las redes sociales son una ventana al mundo, y Kerem, como persona pública, también está sometido a las mismas situaciones. Pero ¿cómo se manifestaban esos posibles celos? Bueno, aquí es donde entramos en la especulación, porque al final, no somos testigos de sus conversaciones privadas. Sin embargo, podemos basarnos en ciertos detalles, en ciertas actitudes, y en las declaraciones que ambos han hecho en entrevistas para hacernos una idea. Es importante recordar que los celos, al igual que otras emociones, pueden manifestarse de diferentes maneras. Algunas personas pueden ser más expresivas y mostrar abiertamente su malestar, mientras que otras pueden ser más reservadas y tratar de ocultar sus sentimientos. Una de las cosas que más llamaba la atención era la forma en que Kerem a veces reaccionaba a las fotos de Ande. En algunas ocasiones dejaba comentarios cariñosos, como cualquier novio orgulloso. Por ejemplo, podía escribir cosas como «Mi amor, estás espectacular» o «Qué guapa eres». Estas reacciones eran bien recibidas por los fans, que celebraban la complicidad y el amor de la pareja. Sin embargo, en otras ocasiones, sus reacciones eran más sutiles, como «me gusta» a las publicaciones donde Ande no estaba tan arreglada o en las que aparecía con amigos. Esto podría ser interpretado como una forma de demostrar su apoyo y de marcar territorio, por así decirlo. Era como si quisiera mostrar que estaba presente, que la apoyaba en todo momento, pero que también tenía un cierto control sobre la situación. Además de las reacciones en las redes sociales, también se especulaba sobre su comportamiento en eventos públicos. En ocasiones se decía que Kerem se mostraba un poco distante o reservado cuando Ande interactuaba con otros hombres. Esto, por supuesto, son solo rumores y especulaciones, pero es algo que los medios y los fans analizaban constantemente. Cada vez que veían a Ande hablando con otro hombre, inmediatamente se analizaba la expresión de Kerem, la distancia entre ellos, la forma en que se miraban. Cualquier detalle era susceptible de ser interpretado como una señal de celos o de tensión. También es importante recordar que Ande y Kerem son personas normales, con sentimientos y emociones como cualquiera de nosotros. Es lógico que en una relación existan momentos de inseguridad o de celos. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido celos, ya sea por la pareja, por amigos, por compañeros de trabajo o incluso por familiares. Es una emoción humana, que forma parte de nuestra experiencia. Pero lo importante es cómo se gestionan esas emociones. Y por lo que se ha visto, al menos públicamente, ambos siempre han mostrado un gran respeto y cariño mutuo. Han demostrado ser una pareja madura, que ha sabido manejar la presión mediática y las dificultades que pueden surgir en una relación. Siempre se han mostrado unidos, apoyándose mutuamente y celebrando los éxitos del otro. Han demostrado que el amor, la comunicación y el respeto son los pilares fundamentales de una relación sana y duradera. Ahora bien, ¿por qué decimos que la belleza de Ande es increíble, y que eso podría haber influido en las posibles reacciones de Kerem? Pues básicamente porque su belleza es innegable. No es solo una cuestión de rasgos físicos, sino también de estilo, de actitud y de la forma en que se proyecta a sí misma. Ande tiene una luz especial, un carisma que atrae todas las miradas.
Su belleza es natural, pero también es el resultado de un cuidado personal, de una elección de estilo que la favorece y de una actitud que transmite confianza y seguridad. Y como ya dijimos, en el mundo del espectáculo, esa belleza es una herramienta de trabajo, lo que a su vez la expone a ciertas situaciones. La belleza en el mundo del espectáculo es un arma de doble filo. Por un lado abre puertas y oportunidades, pero por otro lado puede generar envidias, rumores y especulaciones. Ande, con su belleza y su éxito, ha tenido que lidiar con todo esto. Ha tenido que aprender a protegerse, a mantener su privacidad y a no dejarse afectar por los comentarios malintencionados. También es importante mencionar que, a pesar de los rumores, nunca se ha confirmado que Hande y Kerem tuvieran problemas serios de celos. Lo que sí sabemos es que ambos siempre han sido muy protectores el uno con el otro y que se han apoyado mutuamente en sus carreras. Siempre han hablado con cariño y respeto el uno del otro, y han demostrado que la comunicación y la comprensión son fundamentales en una relación. Después de todo, el amor entre ellos era evidente. Se miraban con admiración, se dedicaban gestos cariñosos en público, y siempre se mostraban felices juntos. Su relación era una fuente de inspiración para muchos, que veían en ellos la representación del amor ideal. Así que, si hubo momentos de celos, probablemente fueron pequeños roces que se resolvieron con comunicación y comprensión. Actualmente la relación entre Hande y Kerem ha llegado a su fin. Los motivos reales de esta ruptura se desconocen, pero el hecho de que dos personas tan públicas como ellos hayan decidido tomar caminos separados es algo que genera mucha especulación. Los fans, desconsolados, se preguntan qué pudo pasar, cuáles fueron las razones que los llevaron a tomar esa decisión. Es natural, después de todo, que nos sintamos tristes cuando una pareja que admiramos decide separarse. Y es que, aunque la relación haya finalizado, el cariño y el respeto entre ellos sigue siendo palpable. Ambos han demostrado madurez y han sabido mantener una relación cordial después de la ruptura. Volviendo al tema principal de este vídeo, es importante entender que los celos, en cierta medida, son algo natural en cualquier relación. Lo importante es cómo se manejan y cómo se superan. Y en el caso de Hande y Kerem, aunque no sepamos a ciencia cierta qué pasó, sí podemos decir que siempre han mostrado un gran respeto y cariño mutuo. Es muy importante recalcar que todo esto es basado en información que se ha filtrado, en rumores y en interpretaciones de la actitud de ellos en diferentes situaciones. No podemos asegurar con certeza que haya habido celos o que estos hayan sido la causa de algo, pero es un tema interesante que genera mucha curiosidad. La especulación es parte del juego en el mundo del espectáculo, pero es fundamental recordar que estamos hablando de la vida privada de dos personas. Así que, en resumen, los puntos clave que hemos discutido hoy son: la innegable belleza de Hande Erçel, que es un hecho; las posibles situaciones que pudieron generar celos en Kerem Bürsin, analizando los proyectos profesionales y el mundo de las redes sociales; y la importancia de la comunicación y el respeto en cualquier relación, para gestionar las emociones y superar las dificultades. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo celos entre Hande y Kerem? ¿Qué les parece la forma en que cada uno ha manejado su vida pública? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Recuerden ser respetuosos, ya que estamos hablando de personas reales. Y hablando de comentarios, no olviden dejarme un like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos fans de Hande y Kerem, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.